Familia, muy buenas noches. Dios los bendiga. Espero que estén muy bien la noche de hoy. Vamos a darle gracias al Señor por permitirme estar una vez más el día de hoy a punto de estudiar otra vez su palabra. Y oremos para que el Señor bendiga este tiempo. Señor, en esta noche, Padre, quiero darte gracias por presentar tu palabra, Señor, ante nosotros una vez más. Te pido que seas tú, Señor, con todos nosotros, dándonos sabiduría, Señor, entendimiento, discernimiento para poder meditar, Señor, reflexionar en todo lo que has escrito, Señor, en este libro vivo, Señor. Que seas tú, Señor, rearguyendo nuestro corazón, nuestro espíritu, Señor, que cada cosa, Señor, que tú plasmas ahí realmente haga mella en cada uno de nosotros, Señor, y podamos caminar, Señor, y glorificarte en obediencia, Señor, entendiendo que todo lo que tú quieres de nosotros, Señor, lo plasmaste allí. Así que danos esa necesidad, Señor, de buscarte a través de las Escrituras, Señor, de conocerte más, Señor, de conocer cuál es tu voluntad, Señor, revelada allí. Permite, Señor, que constantemente caminemos día a día cada vez más en santidad, Señor, una santidad que refleja tu perfección, Señor, tu pureza y tu divinidad. Gracias, Padre, y en tu nombre oramos, amén y amén. Un saludo muy especial a las personas de YouTube, de Facebook. Vamos a continuar caminando en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Estamos recién empezando con este prólogo que Juan hace acerca de Jesús. De hecho, en los versículos que vamos a ver el día de hoy, si empezamos desde el versículo 1 hasta el versículo 18, tendremos un perfecto resumen de lo que significa Cristo. Si la Biblia se resume en 18 versículos, puede ser los que presenta Juan en el Evangelio hasta el versículo 18. Y es interesante porque cada vez nos vamos adentrando un poco más en el ministerio de Juan el Bautista. Pero antes de esto, yo recordaba una historia que había escuchado una vez. Cuando Abraham Lincoln fue el presidente de Estados Unidos, allá por la época de 1960 más o menos, fue uno de los presidentes que empezó a promover la abolición de la esclavitud. Recordemos que en esa época Estados Unidos vivía un periodo de tiempo ya desde hacía mucho tiempo, desde más o menos su independencia, en donde vivía en un tiempo de esclavitud. ¿Sí? Habían muchas millones de personas que vivían bajo privaciones de libertad y se rendían hacia sus dueños. Y este señor Abraham Lincoln fue uno de los primeros y principales promotores para eliminar dicha cuestión. Una vez, cuando él se dirigía al mercado de esclavos, en ese momento había un mercado como un Corabastos, pero de esclavos, él se encontró con una mujer y le dijo al hombre, al dueño, ¿cuánto me vale esta mujer? ¿Cuánto cuesta? El señor le dijo tanto. Dijo, listo, entonces yo la compro. Cuando la compró, le dijo, bueno, ahora que yo la compro, usted es libre, usted puede irse. La señora decía, ¿cómo así? ¿Yo me puedo ir? Sí, usted me está diciendo que ya ahora soy libre. Sí, pero usted me compró. Sí, yo la compré. ¿Y por qué no me dice que haga cosas para usted? Porque mi decisión es que usted sea libre. Bueno, si usted me compró y me dice que sea libre, pues yo quiero estar con usted, le dijo esa mujer. Y la mujer se quedó con Abraham Lincoln, ¿sabe? Y esta situación nos puede servir para que nosotros podamos identificar en tercera persona cómo actúa la misericordia del Señor con nosotros. Si podemos hacer una ilustración, una analogía perfecta, puede que sea eso. Cómo se presentan dos contraposiciones en donde una no se necesita a la otra. El Señor no nos necesitaba a nosotros. Este presidente tampoco necesitaba a esa esclava.
simplemente por misericordia, ambos fuimos hallados por Él. Y el día de hoy vamos a poder identificar cómo actuó la gracia del Señor, cómo Jesús fue esa máxima revelación, fue dado a conocer, pero sobre todo Juan lo que nos presenta en el desarrollo de este pasaje, una posible continuación de los primeros versículos de su evangelio. Realmente, ¿quién es Jesús? Y cómo se ha mostrado ante nosotros en ese plan de redención que Dios ha desarrollado. Por ello le pido que vaya al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14 al 18. Juan capítulo 1, versículos del 14 al 18. Y dice la palabra del Señor: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 15: Juan dio testimonio de él y clamó: ese era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Versículo 17: porque la ley fue dada por medio de Moisés, mas la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Cada vez, como les venía mencionando, nos vamos adentrando más y más en el ministerio de Juan, en cómo él fue desarrollando esa actividad, ¿sí?, ministerial, pastoral en ese momento, aunque no era llamado así. Pero antes de entrar en el ministerio de Juan el Bautista, que lo veremos dentro de 8 días, el versículo 15 nos muestra un punto central en el evangelio, y es que Juan dio testimonio de Cristo porque el mismo Dios le había dado la autoridad de dar testimonio de Jesús. Si recordamos Lucas 20, estaban todos los fariseos, los ancianos, los hombres llamados sabios en esa época, y le preguntaron a Jesús: venga, ¿quién le ha dado autoridad a usted de hacer todo lo que hace? Le preguntan a Jesús. Y Jesús les responde con otra pregunta: ¿quién le ha dado la autoridad a Juan el Bautista de bautizar? Entonces los fariseos quedaron groguis, que dijeron: venga, si respondemos que fue Dios, pues le estamos dando la razón. Y si decimos que los hombres, pues todo el mundo me va a decir, todo el pueblo nos van a decir: bueno, entonces ¿por qué no le creyeron? Y ahí Jesús les dijo: bueno, si ustedes no saben, pues yo tampoco les voy a decir quién me da la autoridad a mí. Los dejó viendo un chispero, pero el tema central es que Jesús mismo está diciendo y está afirmando que Juan tiene toda la autoridad conferida por el Señor para dar testimonio de él. Es decir, Dios mismo había respaldado el ministerio de Juan. Él era un verdadero mensajero de Dios. Eso quiere decir que todo lo que Juan empezó a decir acerca de Jesús era verdad. Todo lo que Juan dijo de Cristo era cierto. ¿Qué fue lo primero que testificó Juan el Bautista acerca de Jesús? El que viene después de mí es antes de mí. Y no estaba hablando únicamente en términos cronológicos, Juan, porque uno puede decir, bueno, es ilógico, pero a la vez lógico. Juan estaba diciendo: el que viene después de mí, es decir, el que va a desarrollar el ministerio después de mí, es antes de mí, porque estuvo existiendo desde antes de que yo naciera, podría decir Juan. Pero Juan no estaba refiriéndose únicamente al orden cronológico. Juan está diciendo, o está reconociendo, que Cristo y su ministerio son superior posicionalmente, jerárquicamente, que Juan.
Esto nos lleva a una línea conductual en donde, si la palabra dice en Lucas 7:28, que entre los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que Juan, y Cristo era mayor que Juan, eso quiere decir por consiguiente que Cristo lógicamente es superior a cada uno de nosotros, ¿verdad? Allí Juan el Bautista se convierte en un ejemplo muy claro. Si el mismo Jesús afirmó esto, venga, cuán más superior es Cristo de cada uno de nosotros. Y yo sé que esto puede sonar una redundancia. Bueno, yo nunca me he creído superior a Cristo. ¿Cómo se le ocurre que uno va a pensar eso? Claro, probablemente ninguno de nosotros nunca en nuestra vida hemos dicho que somos superiores a Jesús, pero sabe, no es necesario decir que nos creemos superiores a Cristo para que nos creamos superiores a Cristo. Vea, una de las principales situaciones en nuestra vida que reflejan que muchas veces podemos creernos superiores a Él es cuando queremos que nuestra voluntad prevalezca sobre la suya, ¿saben? Cuando nosotros vivimos sin el hábito de someter nuestras decisiones a la voluntad del Señor por medio de la oración, por medio de la reflexión, terminamos creyendo casi sin darnos cuenta que las cosas que nosotros queremos que pase van a pasar conforme a nuestro mérito, a nuestro esfuerzo, a nuestra disciplina, a nuestra capacidad. Y sabe, todas esas cosas son buenas y necesarias. Pero el problema comienza cuando ponemos el esfuerzo, el conocimiento, el orden humano por encima de la soberanía del Señor, ¿sabe? Ese es el principal problema. Porque con frecuencia nosotros tratamos al Señor como un medio que nos permite alcanzar nuestros objetivos. En nuestra filosofía de vida muchas veces el Señor no es el fin, sino el medio para alcanzar el fin. Entonces, si yo quiero conseguir un buen trabajo, si quiero conseguir un buen cliente, si quiero conseguir un buen contrato, pongo todas mis capacidades en funcionamiento y toda mi confianza la deposito en las cosas que yo sé que puedo hacer, en toda la experiencia que he adquirido, en diferentes situaciones de la vida que me hacen pensar a mí que yo puedo, que realmente este hombre, este ser puede. Y simplemente limitamos el papel de Dios a que Él bendiga nuestros planes. Entonces, Señor, yo voy a luchar por ese trabajo, yo voy a luchar por ese puesto. Padre, bendíceme, dame el conocimiento, dame la fuerza. Pero muchos dicen: Dios, dame salud, que yo me encargo del resto. Y vea, no hay cosa más triste, porque en el mejor de los casos nosotros podemos recurrir a Dios en esa filosofía de vida como una rueda de auxilio, como una llanta de repuesto. No, yo voy con mis 4 llantas mentalizado, pero venga, si pasa algo, Dios mío, ven, ayúdame. Saco la llanta de repuesto cuando la necesito, cuando realmente la requiero, cuando ya el carro no me anda más. Pero hermano, el Señor no vino a hacer una llanta de repuesto. El Señor vino a hacer el carro, el conductor, el copiloto, las sillas, el camino, el destino. Él gobierna absolutamente todo lo que ocurre en nuestra vida, y como Señor soberano, dueño de todo, merece toda nuestra reverencia, nuestra obediencia y nuestro reconocimiento. Cuando no le brindamos el reconocimiento al Señor que merece, no le estamos quitando nada a Él. Él no necesita nada de nosotros, vuelvo y repito. Estamos distorsionando la imagen perfecta que Él tiene a nuestros ojos. Estamos desdibujando su santidad. Estamos desdibujando esa potestad que Él tiene sobre nuestra vida.
estamos básicamente autoengañándonos. Y es que la palabra es muy clara en Proverbios 16, versículo 9. Dice allí el Proverbio 16:9: la mente del hombre piensa su camino, mas el Señor es quien endereza sus pasos. Es bueno hacer planes, es bueno planificar, es necesario tener metas, tratar de organizar de cierta forma el futuro, en el sentido de una vida diligente, una vida ordenada. De hecho, si vamos al Génesis, en el versículo 1, ¿cómo estaba la tierra? Desordenada. Y el Señor dijo, bueno, pongamos todo en orden. Es necesario el orden, totalmente. Pero al final es Dios quien tiene la autoridad para permitir que las cosas sucedan o no sucedan. Y es por medio de esas cosas que pasan o no pasan en donde el Señor hace visible su voluntad. ¿Saben? Muy desde el fondo de mi corazón he orado mucho por poder casarme. Y yo le digo al Señor, ¿cuál es tu respuesta? Y Él me ha dicho que no, aún no. Bueno, ¿yo cómo sé que me ha dicho que no? Bueno, porque todavía no me he casado. Fácil. El día que el Señor me diga sí, ese día me caso. Hasta que el Señor no me diga que sí, no me voy a casar. ¿Por qué? Porque es que no depende de consulados, no depende del dinero, no depende de mi amor ni el de Gabriela. Depende única y exclusivamente de lo que el Señor permita o no. Punto. Claro, sencillo de entender, yo le puedo asegurar que no. Pero finalmente, yo no sé si usted ha dimensionado el Dios al cual usted y yo servimos. Hay una estrella, no recuerdo el nombre en este momento, que está a 32 millones de kilómetros, de años luz, de acá. Es decir, si usted consigue un vehículo que lo transporte a 1.000.000 de kilómetros por segundo, 32 millones de años usted se tiene que demorar para llegar allá. Y esa estrella, usted le puede meter 80.000 veces el tamaño de la Tierra. Se puede coger 80.000 planetas tierras y los mete ahí. Y a su vez, esa estrella está en una de las 32 billones de galaxias que existen. Y a su vez, esas galaxias tienen 3.000 trillones de estrellas cada una. Todas creadas única y exclusivamente porque Dios dijo, hágase la luz. Ese es el Dios al cual usted y yo le servimos. Y uno dice, venga, ¿por qué no lo has permitido, hermano? Usted se ha dimensionado, usted se ha preguntado cómo usted va a crear un planeta, cómo va a crear una célula, cómo va a crear un átomo, cómo va a crear un electrón, un neutrón. El Señor lo hizo. ¿Cómo no va a tener claro el Señor su propósito y el mismo en nuestra vida? ¿Quién soy yo y quién es usted? ¿Quiénes somos nosotros para pelear con los planes del Señor? Pelear con su voluntad, pelear con lo que Él ya ha predestinado. Hermano, no somos absolutamente nada. No somos más que una estrella más, una parte más de la creación que halló gracia delante de Él. Pero esa dimensión que quiero que usted aterrice en su mente, quiero que se haga es para que reflexionemos en que, hermano, su voluntad y la mía no son nada comparadas con la voluntad del Señor. El Señor todo lo tenía planificado desde antes de la fundación del mundo. Este preciso momento, el Señor lo tenía planificado por un propósito. Y usted y yo muchas veces nos centramos en preocupaciones de dónde. Su vida y la mía el Señor ya la tiene completamente planificada. Obviamente, vuelvo y repito, es necesario caer en el orden. Pero hermano, más allá de nuestro esfuerzo humano, hay un Dios infinitamente sabio que nunca ha necesitado nada de nosotros. Por el contrario, nos dejó la promesa de que Él iba a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, Mateo 20:28. ¿Cuál es la preocupación
suya y mía cuando no suceden las cosas cuando nosotros queremos que pasen, como nosotros queremos que pasen, en el momento, con las personas que queremos que pasen. Es necesario reconocer que es un pecado el no confiar en su propósito. Ahora bien, esto es solamente una de las situaciones en donde usted y yo nos creemos superiores al Señor, cuando creemos que nuestra voluntad debe prevalecer por encima de la de Él. Y cuando Él dice que no, yo creo que más bien era un sí. Y cuando Él dice que sí, no, yo creo que era un no. Pero hermano, también demostramos esa actitud cuando no le servimos como Él realmente lo merece. Cuando prefiero servirme a mí mismo antes que al Señor. Cuando prefiero buscar mi comodidad, cuando prefiero servir desde un despacho en donde nada me molesta, están diciendo mis acciones que mi señorío es más importante que el suyo. Cuando yo no me quiero incomodar, cuando yo busco salir adelante sin que nadie me toque, ahí estoy reconociendo involuntariamente que yo soy más importante que el Señor. Y vea, eso nos resulta muy natural. ¿A quién le gusta sacrificarse? Con facilidad nosotros priorizamos, por ejemplo, nuestro descanso, nuestras actividades, nuestras responsabilidades, nuestras ocupaciones, nuestros pasatiempos antes que el Señor. No estoy diciendo con esto que un padre, una madre, un estudiante, un trabajador deba abandonar esas responsabilidades, claramente no. Lo que estoy diciendo es que muchas veces mostramos más entusiasmo por aquello que nos produce un beneficio visible antes que servirle a Dios, cuyo beneficio es invisible. ¿Sabe? Pensemos en algo muy sencillo. ¿Será que una persona que se levanta un domingo a las 9 de la mañana cuando el culto es a las 8:30, se va a levantar con el mismo afán que si se despertara un lunes a las 8 de la mañana cuando entra a trabajar a las 7:30 de la mañana? Yo creo que no. Ojalá que sí, pero en generalidad yo creo que no. Yo creo que hay más afán el lunes, claro. Me están quitando un día de trabajo, me estoy quitando un día de trabajo, voy a dejar de percibir un sueldo. Eso ya lo tengo organizado, no puedo dejar de percibir dinero. Y es natural, porque el hombre siempre va a buscar las cosas que ve. Por eso Pablo dijo, venga, es que es por fe, no por vista. Pero, hermano, poco a poco nosotros terminamos otorgándole más importancia a las cosas de este mundo que al mismo Dios que nos creó. Porque nuestra urgencia empieza a revelar cuáles realmente son nuestras verdaderas prioridades. Eso por lo cual usted se afana, eso que usted quiere hacer ya, eso que usted le quita el sueño, eso que usted lo pone ansioso, eso es realmente su prioridad. Todas esas cosas que el Señor nos ha dado son importantes, claramente. El dinero es importante, el trabajo es importante, pero no son Dios. Sus hijos son importantes, su mamá, su papá, el estudio, todo eso es muy importante, pero no son Dios. Por eso necesitamos urgentemente renovar nuestra mente, porque es que esto no es de nosotros. El priorizar todas esas cosas no es porque usted y yo lo hiciéramos involuntaria o voluntariamente. Eso viene heredado, hermano. Eso viene de familia. Mi papá pensaba así, mi abuelo pensaba así, mi bisabuelo, mi tatarabuelo. Y ahí finalmente la sociedad entera ha pensado de la misma manera. Por eso me parece muy interesante lo que Josué les dijo a la gente de Israel. No sé si recuerdan el momento en donde Josué ya casi estaba a punto de morir, más o menos. Y
imagino yo en un contexto imaginario, no lejano en la realidad. Obviamente había muchas personas que se sentían un poco preocupadas por qué iba a pasar. Bueno, murió Moisés, murió después, ya va a morir Josué, y ahora qué va a hacer de nosotros. El Señor nos sacó de Egipto y cruzamos el Jordán, ¿para qué? Para que se muera el que nos va a liderar. Josué les dijo algo que realmente me impactó cuando lo leí en este contexto. Vea lo que dice Josué 24:15. Josué 24, versículo 15. Y si no les parece, y si mal les parece servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué les estaba recordando, venga, yo no sé, pero a usted y a mí el Señor nos sacó del mismo lugar, cruzamos el mismo río. Pues yo no sé si usted va a seguir poniendo su confianza en los dioses de sus antepasados, de sus padres, de sus abuelos. Sí, hágalo si quiere, pero yo y mi casa recordamos quién nos sacó de Egipto, recordamos quién nos hizo cruzar el Jordán, quién nos prometió una tierra que no nos será quitada. Decía Josué, yo le voy a servir a este Señor, porque a pesar de todo, a pesar de las dificultades, a pesar de la incertidumbre, el Señor los proveyó en el desierto, el Señor los sacó, el Señor los sostuvo y el Señor finalmente les dio la tierra que le había prometido, porque el Señor lo que promete lo cumple. Lo mismo ocurre con nosotros, hermano. Exactamente lo mismo. Tal vez para sus antepasados, llámese antepasados, papá, mamá, abuelos, siempre fue más importante el trabajo, siempre fue más importante el dinero, siempre fue más importante los estudios, siempre fue más importante las vacaciones, siempre fue más importante el tiempo libre. Y vivían para eso. Vivían, todo su esfuerzo estaba en tener el mejor puesto, en tener cada vez más diplomas, en tener cada vez más dinero, en tener cada vez más casas. Todos crecimos en una familia que le daba prioridad a algo. Sin embargo, llegó el momento en donde nosotros tenemos que tomar la decisión que tomó Josué. Voy a seguir sirviéndole a los dioses de mis antepasados, al Dios dinero, al Dios trabajo, al Dios vacaciones. O vamos a decir con convicción, yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora bien, hablo de decisión entendiendo que si Él nos llama, no hay manera de decirle que no. Pero si es necesario responder a esa responsabilidad que nosotros tenemos, de venga, ¿qué estamos haciendo usted y yo? ¿A quién le estamos sirviendo? ¿A los dioses de su familia o al Dios que nos ha llamado por su gracia? Cuando no le servimos de la manera en que Él lo merece, cuando los dioses de su familia son servidos con mayor mayordomía, valga la redundancia, que la mayordomía al Señor, usted se está creyendo superior a Cristo, porque esos dioses a usted lo benefician materialmente, y sus ojos están puestos no en la eternidad, sino en tesoros que finalmente no sirven de nada, hermano. Por eso una vida, hermano, rendida a Cristo es lo único que usted y yo podemos ofrecer, entre comillas, como respuesta a la gracia que hallamos delante de Él. Y precisamente eso es lo que nos conduce a los versículos 16 y 17. Vea lo que dice el versículo 16, Juan 1, 16 y 17. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas por medio de Jesucristo. Juan nos deja claro que Jesús vino por gracia a traer salvación a nuestra vida. Fue por causa de Cristo que conocimos ese regalo inmerecido que Él nos ha dado
nuestra pregunta debe ser no qué es la gracia, porque entendemos qué es de manera teológica, más bien cómo vivimos bajo esa gracia. ¿Cuál es la respuesta que usted ha venido dándole al Señor frente a un acontecimiento tan fundamental, tan importante, tan incomparable en su vida y en la mía? Hebreos, el autor de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 28, nos muestra un panorama, un ejemplo de cómo nosotros deberíamos vivir ante esa gracia, sobre gracia. Vea lo que dice Hebreos 12, 28. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, puesto que recibimos esa gracia del Señor, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia. Nuestra primera respuesta debe ser gratitud. Sin embargo, el mismo pasaje nos dice que ese servicio debe ser ofrecido con temor y reverencia. ¿Qué significa realmente ese temor del que habla el autor de Hebreos allí? Vea, la Biblia enseña y nos muestra un Dios majestuoso, gigantesco. La ilustración que acabamos de hacer hace unos minutos nos pueden de cierta manera acercar un poco ante la magnitud, la inmensidad de ese Dios al cual usted y yo le servimos. Y esa presencia claramente va a producir un temor natural en el hombre. No sé si recuerda cuando se presentó Jesús a Pedro y Jesús se le presentó con un poco de esa gloria, con un poco de esa majestuosidad. Que dijo Pedro? Que le dijo a Jesús: apártate de mí, que yo soy un hombre pecador. Pero lo dijo con tal temor de que no resistió ver la gloria mínima que Jesús le dejó ver. Y de la misma manera, vea como Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 11, describe la majestuosidad y la inmensidad del Señor. Y él le dijo: sal y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí, el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Y después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. La presencia nomás del Señor destrozó montañas y montes simplemente con una ráfaga de viento. Y consecuente a eso hubo un gran terremoto. Es inmenso el Señor al cual usted y yo le servimos, pero es también una manifestación de su poder que claramente nos va a producir un temor. ¿Qué pasa? Que cuando ese temor no es reverente, todo lo que nosotros hacemos para el Señor viene del temor a que Él nos castigue. Cuando yo tengo temor con reverencia, entiendo de que a pesar de que el Señor tiene todo el poder y toda la razón en condenarme a mí, Él no lo hizo, sino por el contrario, por medio de su Hijo me reconcilió con Él. De hecho, 2 Corintios 5, del 18 al 21 nos habla de cómo fuimos reconciliados con el Señor por medio de Jesús. Pero cuando yo le sirvo a Dios con miedo, lo único que estoy haciendo es haciendo las cosas, estoy siendo obediente por miedo más bien al castigo. Estoy siendo obediente por miedo a la consecuencia. Estoy siendo obediente únicamente para que no me vaya mal. Y eso también es un gran problema en nuestro corazón, porque no se limita nuestro servicio a las acciones que nosotros realizamos, sino a la motivación que nos lleva a hacer lo que hacemos.
En otras palabras, no es ver el carro por fuera, sino es la gasolina que le está echando usted. Porque el carro usted lo puede tener brillante. O sea, usted puede tener ese carro polinchado, recién lavadito. Usted por fuera lo ve genial, pero ¿qué gasolina usted le está echando? ¿Qué es lo que está haciendo mover ese carro? El temor o el amor al Señor. Muchas personas, hermano, intelectualmente pueden entender que es la gracia, pero no viven por la gracia, viven por el temor al castigo. Usted y yo podemos entender, venga, ya no vamos a recibir ningún castigo, pero venga, si no vengo aquí, si no me alejo, o si me alejo más bien de esas personas, yo creo que no, el Señor, esto está mal. No, y imagínense yo que me quedé, ayer pasó un comentario así, ¿no? en el tiempo de diáconos, las trompetas del Apocalipsis, y todos nos quedamos. Y muchas personas pueden llegar a pensar así. Llegan a pensar de la misma manera, hermano. Si yo no hago algo, puede que yo ya no haya gracia. A pesar de que teológicamente sepan eso, viven de la manera contraria. Y vean, eso es una muestra muy clara de que no han entendido lo que el Señor ha hecho por nosotros. Porque con el simple hecho de que usted diga, no, es que si yo no voy a la iglesia, ¿qué van a decir? Su gasolina ya no está siendo la gracia del Señor. Está siendo un amor egoísta, un amor hacia usted mismo. Y el Señor no se agrada en eso. Piense por un momento en que usted como padre invita a su hijo a pasar un día juntos, y durante todo el día nota a su hijo distante. Usted le gasta comida, usted le gasta jueguitos ahí en el centro comercial, su hamburguesitas, su helado, pero su hijo está como que no, este man, ¿qué le pasa? Venga, ¿qué tiene? ¿Usted quiere estar acá? Y el pelado le dice no, la verdad es que no. Entonces, ¿por qué vino? Pues si no hubiera venido me regaña, si no hubiera venido por ahí hasta me pega, me hace mala cara. No, prefiero evitarme eso y estar con usted. ¿Usted cree que como padre se sentiría complacido? ¿De qué me sirve que esté conmigo si no quiere estar conmigo? ¿De qué me sirve que usted, dice el Señor en una analogía muy respetuosa que hago en este momento, de qué me sirve que usted me sirva si no lo hace con el amor y la reverencia que yo me merezco? ¿Qué sentiría ese padre? Seguramente no sentiría felicidad, sentiría más bien tristeza. Porque desde que ese hijo nació, usted como padre ha dado todo por ese hijo. Y lo mínimo que usted espera, aunque vuelvo y repito, el Señor no espera nada de nosotros, pero humanamente lo mínimo que usted espera es una muestra de amor, de agradecimiento, de honra. Bueno, más de lo que usted como padre ha hecho por su hijo, y más de lo que usted como hijo hizo su padre, ha hecho el Señor por nosotros. Y muchas veces somos como ese hijo. Actuamos por temor, actuamos por costumbre, actuamos porque nos toca, actuamos porque tenemos miedo a las consecuencias de desobedecerlo. Dejamos ciertos pecados, dejamos o evitamos ciertos lugares, pero únicamente por miedo a la consecuencia. Yo dejé de hablarme con esta mujer de la oficina porque si se enteran, no, más bien yo dejo eso ahí. Venga, ¿cuál fue la motivación? No, que alguien se entere. No, sí, más bien no. El carro está bonito, pero ¿qué lo está empujando? No, pues el miedo a que lo descubran siendo infiel. No, yo dejé de frecuentar ese grupo de amigos porque no, es lo mismo. No, yo vengo a la iglesia porque si no me van a empezar a molestar. No, venga, yo cumplo con mis obligaciones ministeriales porque me toca. El carro puede estar bonito, pero la gasolina está podrida. Y tarde o temprano esa gasolina podrida va a hacer que ese carro no ande más. Si esa gasolina no es pura, si esa gasolina no es de la que ese motor necesita, en algún momento ese motor va a dejar de funcionar y ese carro va a dejar de andar. Si su motivación para servir al Señor no es amor, sino miedo, en algún momento usted va a dejar de servirle al Señor, porque esa no es la motivación que necesitamos para servirle a Él.
Vea lo que dice muy claramente Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no ha sido hecho perfecto en el amor. Es decir, si usted teme algo, es porque usted internamente dice: uy, yo merezco ser castigado por eso que estoy haciendo. Eso quiere decir que realmente no hemos nacido de nuevo. Eso realmente quiere decir que no hemos conocido a Dios, porque la palabra dice claramente: el que teme no ha sido hecho perfecto en el amor. Y dice Juan también: quien ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Usted entiende esta secuencia? Hermano, lo que está enseñando Juan en el Evangelio y en su carta es que cuando la relación del creyente para con Dios está gobernada por el temor, en algún momento va a dejar de existir. Porque ¿cuál es su respuesta natural a lo que le hace dar miedo? Alejarse. No volver. No aparecerse más por ahí. Muchas veces, hermano, podemos estar haciendo las cosas correctas, pero con las motivaciones incorrectas. Por eso, hermano, la información sin transformación es completamente vana. Usted y yo podemos entender la doctrina de la gracia, pero si no vivimos entendiendo la gracia, no entendimos absolutamente nada. Porque la gracia no solamente nos salva, nos transforma, nos convierte en una nueva criatura, transforma nuestra manera de ver a Dios. Un corazón verdaderamente agradecido no busca obedecer para ganar el favor de Dios, sino por el contrario, es una respuesta natural ante lo que Él ya hizo por cada uno de nosotros. Obedece porque comprendió quién es Cristo. Cuando usted personifica el perdón que Dios le ha dado a usted y a mí, y dimensiona la sustitución de Cristo en la cruz, su vida realmente va a cambiar. Su vida va a ser completamente distinta. Obviamente va a seguir teniendo luchas, va a seguir teniendo tentaciones, pero usted ya no va a ser el mismo. Una vez usted pasa de la teoría a la práctica, a la experiencia, a la vida, hermano, no hay cosa que usted más lo deleite y lo llene de gozo que pensar en lo que Cristo hizo por usted. Y no hay nada que le dé más ganas de servirle a Él que recordar ese sacrificio que Él hizo por usted y por mí. Pero eso no se logra con teoría, eso no se logra con información, eso solo lo hace el Señor. El Señor, quien fue revelado por medio de Jesús. Para terminar, Juan capítulo 1 versículo 18. Juan capítulo 1 versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios que estás en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Hermano, ese que murió en la cruz fue el mismo que creó esa estrella de la cual hablamos hoy. Esa inmensidad de deidad terminó en una cruz. ¿Usted sabe lo que es eso? El creador de todo un universo, de toda una galaxia, en una cruz, humillado, torturado por usted y por mí, solo por gracia. El Señor determinó que Él iba a ser la imagen visible de un Dios invisible. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hermano, cuando hablamos de Jesús, es hablar de un Dios vivo,
hablar de un Dios misericordioso, lleno de gracia, hermano. Es algo que no vamos a entender si no oramos al Señor para que Él nos dé ese entendimiento. Para que usted en algún momento diga, venga, yo no sé por qué no pasé por este lugar que merecía, yo no sé por qué no fui castigado como lo merecía. Y que usted después diga, ya sé por qué no fui castigado, porque Dios me perdonó. Y no solo eso, no fui castigado porque Cristo fue castigado por mí. En ese momento, hermano, créame que se nos cae la cara de vergüenza, porque no hay manera de describir un acto tan misericordioso y lleno de amor como ese de la cruz. Y creo que no hablamos y no pensamos suficiente en eso. Creo que nunca es suficiente el predicar de la cruz de Cristo. Nunca lo va a hacer. De hecho, cada día debemos predicarnos que usted y yo estamos aquí por su gracia y por su obra redentora, por su gracia y por su amor, no por obras, para que no nos gloriemos en ella, sino por el contrario, para que veamos esa hermosura de Dios al cual usted y yo le servimos. Por eso, hermano, la única respuesta coherente de un corazón que ha entendido la gracia, que ha entendido el perdón, que ha entendido el sacrificio de la cruz de Cristo, es vivir para Él, no por obligación, no por miedo, no por interés, sino por gratitud, con un servicio reverente y lleno de amor hacia Él. Oremos al Señor para que día a día siga edificando en nosotros el entender, el comprender y el experimentar su amor en cada uno de nosotros. Amén. Pido por favor que se ponga de pie y oremos al Señor. Padre Santo, en esta noche, Señor, quiero darte gracias primeramente por la cruz. Señor, como servidores inútiles que somos, olvidamos recordar vivir bajo esa obra redentora, Señor. Olvidamos vivir viéndote, Señor, con ojos de amor, de agradecimiento, de reverencia. Nos llenamos, Señor, de información del mundo, Señor, que finalmente va a pasar. Pero olvidamos que lo que no pasa, Señor, es tu palabra. Lo que no pasa, Señor, es una relación contigo. De hecho, Señor, es lo que nos has prometido. Estar con nosotros, Señor, hasta el final. Por eso te pido perdón, Señor, porque como siervos inútiles olvidamos hacer, Señor, lo que tú nos has mandado hacer. Orar, Señor, meditar en tu palabra, Señor. Mantener una relación con tu iglesia, contigo. Por eso, Señor, llénanos de arrepentimiento, de perdón, Señor, de una vida que pueda estar rendida a tus pies, Señor. Permite, Señor, te oro con fervencia, Señor, con toda la necesidad, Señor, de poder experimentarte. Señor, te pido por favor que permitas que te conozcamos, Señor, que conozcamos y experimentemos tu amor. Que esto que nosotros conocemos se haga realidad, Señor, en nuestra vida. Que no digamos más, Señor, yo conozco a Cristo, sino yo vivo en, por y para Cristo, Señor. Te lo suplico, Señor. Haz esa obra en nosotros, Señor. No lo merecemos, Señor. No hacemos nada por ello. Pero sabemos que tu gracia es más grande que nuestro pecado, Señor. Tu amor es más grande que nuestras iniquidades.
Señor, llénanos de ti. Te oro en esta noche, Señor, por cada persona que está aquí presente, Señor, por cada persona que está sirviendo, que está viendo esta enseñanza, Señor, de tu palabra por medio de un dispositivo. Que sea, Señor, tu palabra edificándonos a cada uno de nosotros, Señor, conforme tu voluntad así lo determine. Pero, Señor, te pedimos que sea, Señor, algo que se haga pronto, porque nuestro mayor deseo, Señor, mi mayor deseo es servirte, Señor, en espíritu y en verdad. Renueva mi mente, Señor, hablando a mi corazón, guía mis pasos, Señor, sostén nuestro camino, Señor, nuestra vida, como siempre lo has hecho, Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén.